Hola, ¿cómo están, queridos hermanos, queridos amigos? Me da mucho gusto poder saludarlos y poderlos ver en este estudio bíblico nuevamente. Pues estamos prácticamente iniciando un nuevo mes y quisiera comenzar este tiempo dejando nuestras vidas en manos de Dios. Quisiera que me pudieran acompañar en oración, ustedes desde su casa, nosotros desde aquí, pero juntos en un mismo espíritu para hablar con nuestro Padre. Papá, gracias por un día más, gracias por una semana más, gracias por darnos la oportunidad de experimentar tu gracia en estas circunstancias que pues son un tanto desconocidas, un tanto de incertidumbre, y pues queremos poner este tiempo en tus manos y pedirte que durante la semana nos permitas poner en práctica todo lo que podamos aprender hoy. Te lo pido y te lo agradezco en nombre del Salvador de mi vida, Jesús. Bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema del cual la Biblia habla bastante, pero que ha sido algo malentendido por muchos de nosotros. Vamos a platicar sobre Jesús y las riquezas. Vamos a ver qué es lo que piensa Dios o qué estaba pensando Jesús sobre todo esto. Y para profundizar en el tema, vamos a tomar 3 historias que vienen descritas en el Nuevo Testamento, donde podremos observar la posición de Jesús al respecto de este tema de las riquezas. Estas historias son algo famosas, seguramente ustedes ya las han leído. La primera es aquella historia que se describe en el Evangelio de Marcos 10, a partir del versículo 17, y habla sobre un joven rico que se acerca a Jesús para preguntarle cómo podía hacer para heredar la vida eterna. Este joven rico se creía muy bueno en sí mismo. Era rico, era bueno en su manera de vivir, según él. Y este joven vio a Jesús como un hombre bueno. El joven se le acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer o qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús, siendo Dios, sabía que no había un ser humano sobre la tierra que fuera bueno. Nosotros ya lo hemos estudiado, hemos visto que Dios ha dicho esto, que no hay ningún ser humano que sea bueno o que sea justo en sí mismo. Lo hemos estudiado en Romanos 3, del 10 al 12, ya en lecciones anteriores. Hemos estudiado que solo Dios es bueno. Pero este joven rico no estaba viendo a Jesús como Dios, más bien lo estaba viendo como un ser humano muy bueno. Y saben, hay muchas personas que se creen muy buenos en sí mismos, porque van seguido a la iglesia, porque oran y ofrendan mucho, porque ellos no fuman, porque ellos no son adúlteros, porque ayudan a la gente, porque son buenos padres, porque son buenos hijos. Seguramente usted ha tenido o tiene un concepto de lo que es una buena persona. Pero la Biblia nos dice en Isaías 64:6 que nuestras mejores obras, piense en cuál sería la mejor obra que usted pudiera realizar, qué sería lo mejor que usted pudiera hacer, piense en esa obra. Y la Biblia nos dice que esa obra, esa que está usted pensando que es lo mejor que usted puede dar, lo mejor que usted puede hacer, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Ya hemos estudiado también que la ley demanda perfección absoluta desde el momento en que tenemos conciencia hasta el momento en que partimos de este mundo. ¿Se acuerda cuando estudiábamos Santiago 2:10? Cuando veíamos la ley que exigía perfección. Pues resulta que delante de los seres humanos, de los otros seres humanos, pues podríamos ser mejores que otros en cuanto a nuestra manera de vivir. Pero eso de nada nos servirá, porque nuestras buenas obras en realidad tendrían que ser comparadas no con otro ser humano, sino con Dios Todopoderoso. Y cuando nos comparamos con Dios, que es perfecto,
pues la verdad es que la vara nos queda demasiado alta. No hay forma de alcanzar la santidad de Dios. Quizás unos pecamos de una manera y otros pecamos de otra manera, pero para Dios no existen categorías de pecado. No hay pecados peores que otros. Todos ofenden a Dios. De hecho, la raíz de todos estos pecados, pues al final es la misma. Mis pecados y los pecados de ustedes son el resultado o la consecuencia de estar separados de Dios. En usted se externa o se hace visible de alguna forma, y en mí pues se hace visible de otra. Pero al final, su pecado no es más pequeño que mi pecado, porque todos parten de lo mismo, estar separados de Dios. Y digo esto porque a veces algunos de nosotros caemos en la trampa de voltear a ver a la persona que está enseguida de nosotros y la juzgamos, porque consideramos que su pecado es más grave que el nuestro. Y luego, no conformes con eso, todavía nos contamos como puntos buenos aquellos pecados que no son nuestra debilidad, aquellos que no se me notan tanto. En el tiempo que tengo de creyente, esta es una de las cosas más fáciles que he experimentado. Es extremadamente fácil ver el pecado que está cometiendo mi hermano y hacerme de la vista gorda con el mío. Es más fácil juzgarlo a él que tener que enfrentarme a mí misma y enfrentarme a Dios para poder admitir mi propio pecado. ¿Y saben algo? A este joven rico le pasó lo mismo. Él consideraba haber cumplido con toda la ley toda su vida. ¿Qué más podía hacer si ya había cumplido con toda la ley? ¿Qué más podía hacer él para heredar la vida eterna? Y luego, este joven rico, si usted sigue leyendo la historia, hace una lista de aquellos mandamientos que para él eran fáciles de cumplir. Él cuenta sus puntos buenos, por decirlo de alguna manera. No mates, no robes, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Todos esos los he cumplido, dijo el joven rico. Afortunadamente para este joven y para nosotros, Dios siempre nos confronta. Y entonces Jesús, que amaba a este joven, lo confrontó con su pecado, con ese pecado que él tenía y que no había querido ver o no había podido ver. Jesús le dice, ok, muy bien, nomás una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego me sigues. ¿Cuál mandamiento utilizó Jesús para mostrarle su pecado? El primer mandamiento que dice que Dios va en primer lugar sobre todas las cosas. El joven rico amaba más las riquezas que a Dios. Con este mandamiento, prácticamente él no estaba guardando ningún otro mandamiento de la ley de Dios. Entonces, dice la historia en la Biblia que este joven se fue muy triste y pues no tenemos registro de que haya regresado. Hay personas que confían más en las riquezas que en Jesús. Cuando una persona pone su confianza en las riquezas, cree que todas las áreas de su vida han sido cubiertas. Cree que no necesita nada ni nadie. Vive una falsa paz y vive una falsa felicidad. No es pecado ser rico. Jesús tenía muchos amigos y conocía a varias personas que eran muy ricas y que aparte eran muy influyentes. Porque no es pecado ser rico. El pecado es poner toda nuestra confianza en las riquezas y no en Jesucristo. En contraste a esto, vemos a los discípulos. Muchos de ellos dejaron todo lo que tenían, sus anhelos, sus deseos, todas sus posesiones, dejaron de buscar las riquezas para concentrarse en buscar a Dios y servirle con todo su corazón. Cuando alguien dice creer en Dios, pero busca las riquezas sin tener en cuenta a Jesús, es simplemente un religioso igual que el joven rico que acabamos de ver. Los discípulos lo dejaron todo para seguir a Jesús. Y el Señor dijo que cualquiera que haya dejado algo, le será devuelto 100 veces más. Otra historia que nos ilustra esta idea de las riquezas, la encontramos en Lucas 12 a partir del versículo 13. Es la historia que habla sobre dos hermanos que se estaban peleando por dinero, se estaban peleando por una herencia.
¿Sabe? Durante todo el tiempo han existido familias que se han incluso hasta matado por amor al dinero. Unos son deshonestos, se roban, se mienten, se hacen daño con tal de obtener dinero, sin importar el daño que le puedan generar a sus hermanos. Y Jesús en esta ocasión estaba metido en medio de esa pelea, pero Jesús fue muy claro con ellos y les dijo que Él no había venido a este mundo a arreglar problemas de dinero. Él dijo que Él había venido a salvar al mundo. Su propósito no era ser un mediador entre a quién le voy a dar tal herencia, cómo voy a repartir la herencia. Él venía a resolver nuestro mayor problema, que era nuestra separación con Dios. Pero, pues les da un consejo. Les dice que no se metan solo a buscar dinero. Y para hacerles esta invitación, les comparte una parábola, les comparte una historia. Esta historia trata sobre un hombre que era muy rico, que había producido mucho, que tenía un negocio muy próspero. Y aquí podríamos ver un ejemplo de una persona que pone toda su confianza en las riquezas. Este hombre tenía mucho dinero y había acumulado tanto que ya no tenía dónde guardarlo, ya no tenía qué hacer con tantas riquezas. Había acumulado tanto que ya no le cabía en lo que él había buscado para guardar, ya no cabía su dinero, sus bienes ya eran demasiados. Entonces se le ocurre una idea, se le ocurre hacer más grandes sus graneros, se le ocurre hacer todo más grande para seguir guardando, seguir acumulando riquezas y seguir guardándolas ahí. Él quiere invertir para tener dinero y seguir teniendo más y más y más y más, y entonces cuando ya tenga mucho, cuando él considere que ya es bastante, entonces ahí pues se va a poner a disfrutarlo. Ahí es cuando él se va a jubilar. El problema fue para este hombre de negocios muy rico que le quedaba solo un día de vida. Él no sabía. Él seguía pensando en seguir juntando riqueza para poder disfrutarla. Y no contaba con que, aunque él era dueño de muchas cosas y tenía muchas propiedades, él no era el dueño de su vida. Y fíjense, es triste, tanto dinero y ni siquiera tendría el tiempo, realmente el tiempo de poder disfrutar. Porque él nunca tomó en cuenta que quizás sus últimos días en la tierra estaban contados. Muchas personas viven para sí mismos y no tienen en cuenta a Dios en sus vidas. Las personas van en busca de riquezas y no tienen tiempo para Dios, ni siquiera para pensar y para meditar en su Creador. Toda su vida gira en aumentar sus riquezas o en aumentar sus posesiones, y ahí es cuando los problemas inician. Muchos creyentes ven el éxito de su vida en las posesiones que tienen, en el dinero que tienen, en su educación, en la familia que tienen, en los placeres que pueden obtener, y no siguen a Jesús realmente. Y cualquier creyente que sea rico, que sea educado, que tenga la profesión que quiera tener, tendría que darle la gloria a Dios en su oficio. Ahí tendría que testificar, ahí tendría que ser un ejemplo de lo que es un seguidor de Jesús. Si no es su prioridad, entonces un creyente que vive para sí mismo sin tener en cuenta a Dios en primer lugar, pues podría ser un religioso de domingo, pero no un hijo obediente entre semana. El dinero de este hombre rico no le sirvió para nada cuando murió. Y Dios le llamó necio. Le llamó necio porque se ocupó de todo menos de lo que valía la pena. Y usted puede, esta historia se trata sobre un hombre rico, se trata sobre riquezas, pero usted puede ponerle el nombre que quiera. Usted puede ponerle su trabajo, usted puede ponerle cualquier placer o cualquier cosa que ocupe el primer lugar en el espacio que le corresponde a Dios. Lo mismo aplica para cualquier otra cosa que no tenga una trascendencia eterna. Todo lo que no tenga un valor eterno es eternamente inútil. Ningún ser humano llegó a este mundo con algo, y por lo tanto, cuando se vaya, tampoco se va a llevar nada. Finalmente quiero hablarles de una última historia, la historia que Jesús ilustra en el Evangelio
Evangelio de Lucas 16, a partir del versículo 19. Jesús nos cuenta sobre otro hombre rico y un hombre que era muy pobre llamado Lázaro. Esta historia nos enseña sobre el cielo y el infierno. Era un hombre rico que vivía de fiesta en fiesta y todo lo hacía en grande. Él disfrutaba de la vida tremendamente. Por otro lado, Lázaro era muy pobre y estaba enfermo y se alimentaba solo de las migajas que dejaba caer el rico. Y aunque Lázaro era muy pobre, él sabía que al morir todo esto iba a cambiar en el cielo. Lázaro tenía su confianza puesta en Dios y en la vida eterna que le esperaba en el cielo. Un día, Lázaro murió y efectivamente todo fue diferente para él. El problema es que el hombre rico también murió, pero contrario a Lázaro, el hombre rico fue al infierno. Dice la Biblia que también todo cambió para él. El infierno, como lo describen las Escrituras, no es un lugar en el que se nos antoje estar. No es un lugar de mucho sufrimiento. Y seguramente sí, porque ¿se imagina? El infierno es el único lugar donde Dios no está. En esta vida podemos creerle o no a Dios, podemos hacer de cuenta que Dios no existe, podemos rechazar a Jesucristo, podemos darle la espalda a Dios, podemos burlarnos, podemos hacer lo que queramos y, bueno, aquí quizás tenemos esa opción. Y aun cuando lo hagamos, pues podemos seguir disfrutando de algunas de las cosas buenas que Dios nos da, algunas de las bendiciones que Él nos permite tener, como lo que Él ha creado, disfrutar de la naturaleza, de tener una buena plática, de tener, la compañía de nuestros seres queridos, de la risa, de la felicidad, de lo que usted quiera, sin importar que usted esté rechazando a Jesús o esté dándole la espalda a Dios. Pero en el infierno no. El infierno es el único lugar donde Dios no va a estar. Y así le sucedió a este hombre rico. Finalmente murió y fue al infierno y sufría mucho. Y él estaba tan arrepentido que le rogaba a Lázaro para que volviera y pusiera sobre aviso a su familia, para que ellos pudieran arrepentirse a tiempo y no estuvieran viviendo y sufriendo lo que él estaba padeciendo en ese momento. Pero ya era muy tarde. ¿Saben? La Biblia describe estos dos lugares de estancia eterna como reales, y por eso es importante que yo se lo diga, porque están descritos aquí. Esta historia final de Lázaro y el rico me da una idea de que a veces cuando hablamos de gente yendo al infierno, juzgamos a Dios. ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿Cómo puede enviar personas al infierno? Pero esta historia me deja pensando en que al final Dios es tan bueno que nos da lo que hemos querido y lo que hemos pedido siempre. Nos hemos empeñado en sacarlo de nuestra vida y de no querer saber nada de Él, de independizarnos de Él, de menospreciarlo y de menospreciar lo que Él hizo para salvarnos. Seguimos dándole la espalda una y otra vez. Esa es una conducta desesperada por gritarle a Dios, no quiero nada contigo, Dios, no quiero nada. Y eso representa el infierno. Es un lugar donde la ausencia de Dios se nota. Es un lugar donde no tendrás nada que ver con Dios, porque ahí no va a estar Él. Es un lugar donde nadie te va a molestar porque le creas a Dios, porque lo conozcas o porque tengas una relación con Él. Eso representa el infierno. Al final, Él nos da lo que le pedimos. Ahora, yo no quisiera que usted se quedara con la idea errónea de que este hombre rico se fue al infierno por ser rico o por pasársela muy padre aquí en la tierra. Y tampoco quisiera que pensara que Lázaro se fue al cielo porque era pobre y sufrió mucho. Dios no es así. No es un tema de dinero, no es un tema de placer, ni de diversión, ni de sufrimiento. Es un tema de confianza. El hombre rico pudo seguir siendo muy rico, pero pudo depositar su confianza en Dios y no en sus riquezas. Le pudo haber creído a Dios y seguir siendo rico, y al morir habría estado en el mismo lugar en el que estaba Lázaro.
Pero él no lo hizo así. Él decidió amar más su negocio próspero. Amó más sus riquezas, mucho más que a Dios mismo. Y a veces así nos pasa, ¿no? También podemos ver las otras dos historias. Vemos que ellos siempre decidieron vivir para el dinero y decidieron también darle la espalda a Dios. Y sabe, si usted tiene mucho dinero, pues me da mucho gusto que lo tenga. Qué bueno. Le pido a Dios que le dé la sabiduría para saber utilizarlo. Porque si usted consiguió todas esas riquezas que tiene de manera legal, entonces significa que Dios le permitió a usted ser muy rico. Y eso implica una gran responsabilidad de cuidar ese dinero. Y también requiere de una constante sumisión y una constante humildad hacia Dios para librarlo a usted del peligro que representa caer en la falsa seguridad que a veces nos da el dinero. Y si usted no tiene tanto dinero, pues lo mismo aplica. Lo que acabo de decir también aplica para usted. Porque no se requiere tener millones y millones guardados en el banco para hacernos esclavos del dinero. A veces somos capaces hasta de sacrificar nuestra dignidad con tal de conseguir un poco. Y vivimos la vida añorando o amando el dinero. Ahora, yo no estoy diciendo con todo esto que el dinero no sirva para nada. El dinero es una herramienta muy útil para conseguir cosas, pero es solo eso, una herramienta. Se trata de que nos facilite la vida, no de que nos la consuma. No necesitamos ser muy ricos para acabar como el hombre rico de esta historia. Amar el dinero siempre va a representar un peligro para nosotros. Bueno, hermanos, este es el tema de esta semana. Ever tiene para nosotros un tema muy especial para la próxima, así que nos vemos.